Y te doy gracias, Señor. Amén. Daniel capítulo número 7, verso 19 en adelante hasta el versículo 22. Hemos podido considerar ya en los estudios anteriores de este mismo libro de Daniel, referente a las 4 bestias manifestadas en cada uno de estos escenarios del capítulo 7. Pero en esta noche vamos a concentrarnos dentro de esta última bestia, en el cuerno pequeño, que cuando uno va a la escritura, bien se podría hablar del reinado del anticristo. La escritura nos menciona que ese cuerno pequeño aparecerá de entre los 10 cuernos de esta bestia, asumiendo, mi amado hermano, que toda ella es un gran poder originado mismo desde las entrañas del corazón de Satanás, en el cual, de acuerdo al estudio, veíamos que el imperio romano, mezclado conforme a la estatua que también vio Nabucodonosor, en sus pies, en los dedos específicamente, la mitad era de barro y la otra mitad era de hierro. Espero, mi querido hermano, que esas enseñanzas todavía se mantengan frescas en su mente. Ahora bien, dentro de esa última estatua, que tiene también mucho que ver con la manifestación de este último imperio, el imperio romano, 10 imperios se levantaron. Entre ellos recordemos los francos, los alemanes, los visigodos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos, suevos, burgadios, lombardos y los sajones. Dentro de esos 10, 3 ya no están, que son los ostrogodos, los érulos y los vándalos. La escritura menciona, mi amado hermano, que para que pueda surgir el cuerno del cual la bestia manifiesta, 3 deben de caer primero. Recordando que cada cuerno, ¿qué cosa representaba? Un reino, y cada uno de ellos obviamente manifestaba poder. Acompáñeme, por favor, al capítulo número 7, que es donde estamos concentrando este estudio, en el verso 7, refiriéndose a esta bestia. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba o pisoteaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Verso 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora bien, vamos a concentrarnos luego de haber visto en Daniel 7, verso 7 en adelante, acerca del surgimiento, o el origen, del anticristo, o del último reino o cuerno pequeño. La Biblia menciona en el verso número 8, que este nace de en medio de los 3 cuernos primeros. ¿De qué? De la bestia. En medio de estos 10 cuernos, 3 dejan de ser y uno sale, en este caso sale a darse a conocer o se manifiesta. Acompáñenme, por favor, a la escritura y veamos ciertos aspectos bíblicos que nos van a ayudar también a entender, con referencia a la manifestación del reino del anticristo. En esta noche, mis amados hermanos, vamos a utilizar mucho la escritura y vamos de esa misma manera a corroborar cada una de estas verdades bíblicas con la propia escritura. En el capítulo de Apocalipsis, vámonos a Apocalipsis, mis amados hermanos. Libro de Apocalipsis, en el capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13.
ciertos aspectos bíblicos. Verso número 5. Apocalipsis capítulo 13, versículo número, desde el 4 leemos, perdón, desde el 4 en adelante, hasta el versículo número 5 y 6. Y adoraron al dragón que había dado autoridad. ¿A quién? A la bestia. Y adoraron a la bestia. Y dice ahí, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 42, dice ahí, meses. Eso promediado en un año de 360 días. Estamos hablando de 3 años y 6 meses. Ahora, cuando uno va al libro de Daniel, cuando Daniel termina de ver el cuarto escenario de la bestia, dice la Biblia que él quedó impávido, atónito, queriendo recibir una respuesta de esa visión. Acompáñenme a Daniel capítulo número 7, versículo, Daniel capítulo número 7. Miremos lo que nos dice el Señor en el versículo número 23. Perdón, versículo número 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Verso 23. Dijo así: la cuarta bestia será, dice la Escritura, un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente dice, de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, dice, y despedazará. Es decir, mi amado hermano, que este último, diríamos, imperio que ha de gobernar el mundo será tan atroz, tan grande, tan majestuoso también, sin que nada podrá detener su avance y su imperio sobre esta tierra. Cuando Jesús habló acerca de la manifestación, el imperio del anticristo, mi amado hermano, el Señor dejó establecido que Satanás tenía poder sobre la tierra. Acompáñenme al Evangelio de Lucas y veamos en los propios labios de Jesús, por medio del Evangelio de Lucas capítulo 4, lo que manifiesta. Evangelio según San Lucas capítulo número 4. ¿Lo tiene? Dice en el verso número 6: y le dijo el diablo. ¿A quién le hablaba? Satanás. A Jesús, en el desierto, mientras estaba siendo tentado: a ti te daré toda esta potestad. Ahora, ¿qué le estaba mostrando Satanás a Jesús para buscar a cambio adoración o sumisión? Si usted va en los versículos anteriores, verso 5, dice que el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos. ¿De qué? Todos los reinos. Cuando habla de mostrarle todos los reinos, no solamente es que le pasó una foto de todos los imperios del mundo, sino que le ofreció, al hacerle notar dichos imperios, todo su poder, toda su gloria, toda su majestad. Lo que Satanás le ofrecía a Jesús es que él no necesitaba ir a la cruz para poder recibir autoridad y poder de Dios. Más bien Satanás, de manera muy astuta, le estaba diciendo: evítate el sacrificio, evítate, diríamos, la muerte de la cruz, que conmigo, sin más que sacrificio, sin más que dolor, sin más que derramar sangre, lo puedes obtener absolutamente todo. Frente a esa propuesta, dice en el verso número 6, Satanás: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y dice aún más: porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, dice la Biblia, la doy. No es de
observas entonces, cuando uno va al libro de Daniel, capítulo número 7, mi amado hermano, cuando leemos en el versículo número 23, esa cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, sí, no solamente diferente de los otros reinos, sino que a toda la tierra devora, pisotea, dice ahí, y también la despedaza. Sí, todo esto obviamente conlleva mucho poder, mucha autoridad, pero ese poder y esa autoridad, recordemos, si él la obtiene porque también a él le ha sido entregado. La Biblia menciona que ese poder y esa autoridad tiene un fin. Sí, versículo número, acompáñenme, capítulo 7 de Daniel, versículo número 25. Dice, y hablará palabras ¿contra quién? Hablará palabras contra el Altísimo, y aún más, y a los santos del Altísimo, ¿qué hará con ellos? Dice, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, ¿de qué manera el anticristo va, sí, en este caso, sí, a desfavorecer, o de qué manera el anticristo va a humillar al pueblo de Dios? Bueno, tenemos muchos pasajes bíblicos para poder entrar a analizar en esta hora. Acompáñenme por favor a la escritura y veamos cómo se manifiesta de manera muy detallada el imperio del anticristo. En la primera carta de Juan, capítulo número 2, veamos qué nos tiene que decir nuestro Señor, sí, referente al imperio y el poder del anticristo, y cómo así tiene tanto poder para aún destruir a los santos de Dios. Veamos la primera carta del apóstol Juan. Veamos ciertos aspectos antes de entrar nuevamente en el estudio de capítulo 7 en los versículos posteriores. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo número 2, verso 18. ¿Lo tienen? Nos dice, hijitos, nos habla, ¿verdad?, Juan a la iglesia. Ya es el último tiempo. Y dice, y según vosotros, ¿qué cosa? Oísteis que el anticristo viene. Ahora, cuando Juan escribe este pasaje bíblico, obviamente que advierte o pone sobre aviso a la iglesia de que habría de manifestarse aquel ser del cual el mismo Señor, la misma escritura, nos previene de que habrá de venir a gobernar la tierra. Pero Juan quiere alertar también a la iglesia, no solamente de la manifestación del anticristo, sino que aún que la iglesia se cuide para no caer, diría yo, en las primeras manifestaciones del anticristo. ¿A qué me refiero? Mire lo que dice el verso número 18. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, entendamos algo. Juan primeramente dice que va a manifestarse o va a venir un anticristo. Pero para que éste se manifieste, algo va a preceder primero. Dice la manifestación de muchos anticristos. Estos anticristos, mis queridos hermanos, no son otra cosa más que un pequeño bocado que anticipa el gran advenimiento de aquel que habrá de superarlos a todos ellos. Es decir, mi amado hermano, que así como en el caso de Jesús, Juan el Bautista fue el precursor para anunciar la venida del Salvador, del Mesías, también para el advenimiento del anticristo, muchos falsos cristos, o muchos de aquellos que querrán pretender ser Cristo, pero con doctrinas equivocadas, también habrán de manifestarse preparando el terreno para que los hombres puedan creer en esa mentira. Dice la Biblia en el verso 18, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y una sorpresa, dice el verso número 19, que esos anticristos han salido, dice el verso 19, salieron de
nosotros, es decir, que conocen la palabra, conocen la verdad escritural, pero como no la quisieron obedecer, sí, más bien le dieron rienda suelta a su carne, a su carnalidad, sí, se fueron en contra de la doctrina. Recordemos que una de las características principales del anticristo es llevar todo lo opuesto, ¿sí? O diríamos así, enseñar todo lo contrario a la sana doctrina. Dice en el verso número 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En la primera carta de Juan, pero más adelante, en el capítulo 4, Juan se encarga de dar una connotación adicional refiriéndose al anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, más adelante, versículo número 2 y verso número 3. ¿Lo tienen? En esto conocer. Ahora, ¿el anticristo se puede llegar a reconocer? Claro que sí. La Biblia nos da la pauta. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, es decir, toda enseñanza, toda doctrina que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu. No dice que es el anticristo, dice que es el espíritu o la tendencia o la enseñanza esencial ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, ¿pero qué está en el mundo? ¿El espíritu de quién? Del anticristo. Es decir, su corriente, su filosofía, su enseñanza está en el mundo. Claro está que esa corriente se habrá de manifestar en un poderoso imperio. Se habrá de manifestar sobre alguien que habrá de liderar dichas doctrinas, negando obviamente, sí, en este caso, sí, a Cristo mismo. Cuando vamos a la segunda carta de Juan, más adelante, en la segunda carta de Juan, versículo número 7, también nos advierte el Señor referente al anticristo. ¿Lo tienen? Porque muchos engañadores, dice, han salido por el mundo. Ahora recuerde esto. En el mundo hay, a la presente fecha, sí, incontables manifestaciones, representaciones de hombres o de doctrinas que manifiestan ser los dueños de la verdad, pero que niegan a sí mismo el señorío de Cristo. Dice el Señor, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan, óigalo bien, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Eso significa que Jesús no ha venido a morir por nosotros. Cuando muchos mencionan, sí, que el hombre desciende del mono, es decir, que el hombre, sí, es producto de una evolución, sabrá usted que están negando a sí mismo también la redención del Señor, sí, y la divinidad con que el Señor a nosotros nos ha dado vida y ha provisto también de redención. Dice el Señor en su palabra que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, ¿de dónde sale? Es el engañador y es el anticristo. Pero recuerde, el anticristo a manera de ¿qué? De haber absorbido ese espíritu o esa corriente de doctrina. Nos dice el Señor en la segunda carta de Tesalonicenses, más atrás por favor, segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo número 2. Si ese espíritu del anticristo, como lo hemos leído en Juan, anuncia y proclama que Jesús no ha venido en carne, ¿de dónde se originan tales enseñanzas y doctrinas? ¿Tienen acaso algún
sí, gestor? Claro que sí. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 2. Mire pues qué nos dice el versículo bíblico número 8 y versículo número 9. ¿Lo tienen? Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero veamos, inicuo, hablando del anticristo, cuyo advenimiento, póngale asunto, ¿qué dice la Biblia? ¿De dónde proviene? Dice cuyo advenimiento es por obra, sí, de Satanás. ¿Cómo vendrá? Dice el Señor, con gran poder y señales. ¿Qué cosa? Señales y o prodigios mentirosos. Ahora, aquí hay una pregunta que hacerse. Si el anticristo viene como, diríamos, como providencia del diablo, si viene, amado hermano, sí, con un origen satánico, diría usted, mi amado hermano, yo estaría loco poder aceptar a alguien que viene del maligno. Yo estaría de pronto loco si acepto, sí, algo que viene del mal. Pero, amado hermano, si nos olvidamos que cuando el hombre desecha a Cristo como su Salvador, cuando desecha la verdad, si implícitamente se está, que diríamos así, marcando que él está del lado de la mentira. Cuando alguien rechaza lo bueno, implícitamente, ¿qué se está diciendo? Que si acepta lo malo. Cuando alguien desecha a Cristo como Salvador, aun cuando no lo quiera creer de esta manera, está aceptando, mi querido hermano, sí, la obra de Satanás. La Biblia menciona en el mismo capítulo de Tesalonicenses, del capítulo 2, que Dios mismo se encargará de alguna manera de tapar la conciencia, ¿sí? De cauterizar la conciencia de aquellos que niegan a Jesús. La Biblia dice en el versículo número 9, no solamente hablando del advenimiento de este inicuo, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Dice en el verso 10, que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, ¿qué cosa? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, que cuando alguien rechaza la gracia redentora de Cristo, queda prácticamente abierta la puerta en su vida para aceptar la desgracia así que viene del diablo. Mírenlo de esa manera. Toda persona que le dice no a Cristo de manera implícita le está diciendo sí al diablo. Y usted dirá, hermano, ¿cómo yo voy a aceptar al diablo? ¿Cómo yo voy a seguir lo que el diablo me dice? Pues déjeme decirle que si usted rechaza la verdad, acepta la mentira. Y Dios se encargará de que su mente réproba si crea en el advenimiento y crea en los milagros del maligno. En el versículo número 11 del mismo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, dice la palabra: por esto Dios les envía un poder, ¿qué cosa? Un poder engañoso. ¿Con qué finalidad? Para que crean, ¿qué cosa? Así como el Espíritu de Dios trabaja en nuestro corazón para que creamos en Jesús. Mira que hasta en eso Dios tiene que actuar. Mucha gente cree que decide, que es cuestión personal, que él niegue a Jesús en su vida o lo acepte. Muchos dicen, hermano, cuando yo quiera lo voy a aceptar, o cuando yo vea que sea el momento, ahí yo voy a recibir a Cristo. Pues déjame decirte que estás equivocado. No es cuando tú quieras, sí, venir a los pies de Cristo. No es cuando tú lo decidas. No es cuando a ti se te plazca, sí, el decirle al Señor, está bien, hoy que estoy ocioso, ahora sí Jesús, ven para acá, que quiero que entres en mi corazón. No funciona así, mi querido hermano. El Espíritu de Dios es el único que nos puede redarguir de pecado y nos puede hacer reconocer el señorío de Cristo. Si el Espíritu de Dios no te toca, tú no puedes abrir el corazón de piedra que tienes. Él es el que te
da sensibilidad para que puedas recibir a Cristo. Solo Él, mi amado hermano, solo Él, mi amado amigo. Si crees o pretendes creer de que está en tu potestad recibir a Jesús, pues déjame decirte que no. Más bien diría yo, si sientes que Dios te está llamando, no seas necio frente a ese llamado. Ríndete, ante el toque del Espíritu Santo y permítele a Cristo que de manera rápida venga a tu vida para que la salvación y la verdad sea recibida por ti. Pregúntale. Por lo que usted está diciendo, pregunta sería que la última levantamiento religioso como salvos y salvos, la nueva era, para el sufrir y otros más, están con ese espíritu, la gente. Perfecto. Sí. Repito la pregunta para poder grabar. Sí. Toda aquella, diríamos, manifestación de doctrina que hay, como en la actualidad, y me dicen, sí, como pare de sufrir, salvos siempre salvos, y muchas otras más. Sí. Mis amados hermanos, de acuerdo a la Escritura, solamente hay una sana doctrina. Una sola. Sí, y esa sola doctrina está fundamentada en la Biblia. Todo aquello, ojo, que sea manipulado por los hombres, manipulado por los hombres, usando la Biblia, ya no es sana doctrina. Sí, quiero aglomerarlo de esa manera. Todo tipo, sea como se llamare, que se encuentra usando la Biblia, pero no hablando con referencia a esta sana interpretación, bien se lo podría entender como algo no fundamentado o no aprobado por el Espíritu de Dios. Porque, amados hermanos, si usted se dará cuenta, la gran cantidad de sectas que el mundo tiene en la actualidad usa la Biblia. Usa la Biblia. El otro día llegó a mis manos un papelito, pero sin más ni más, un papel algo similar a esto. No tenía logo, no tenía alguien que lo represente, pero me llamó la atención lo que decía en la cabecera. Decía, estas son las consecuencias, así decía, estas son las consecuencias para aquellos pastores que viven de los diezmos del pueblo. Y ponía más adelante de Deuteronomio 29 acerca de las maldiciones que se encuentran en ese libro de la ley, de tal verso a tal verso. Y yo digo, mi querido hermano, si yo leo ese texto, ese encabezado, y luego leo las maldiciones que decía, que obviamente sí lo dice la Biblia, pregunto, ¿es que acaso no estoy sacando fuera de ese texto? Estoy sacando un pretexto y en función de eso enseño y tergiverso la verdadera y sana doctrina de la palabra. Amados hermanos, ¿cuánta gente hace lo mismo? No solamente de pronto para atacarse a sí mismo, hermanos contra hermanos, sino que aún, como suelo decir yo desde el altar, para desplumar al pueblo en sí, para poder sacarle ofrendas, diezmos, primicias y cualquier otro tipo de recurso económico. Mis amados hermanos, la doctrina bíblica no viene por nuestro bolsillo, viene por nuestro corazón. Y cuando el Señor toca nuestro corazón, entonces ingresa a todas las áreas de nuestra vida, e inclusive a nuestra billetera también. Amados hermanos, toda doctrina que no se ajusta a una correcta interpretación bíblica, aun cuando tenga fachada cristiana, aun cuando, como lo decía Jesús hablándole a las iglesias, aun cuando tenga nombre de que vive, está muerta. La Biblia menciona que Dios se encargará que la mentira, de la cual el anticristo será uno de los grandes precursores, porque la Escritura menciona que este hombre tendrá, ¿qué cosa? Boca para hablar grandes cosas. Será elocuente, mi amado hermano. Será un hombre, como también lo manifiesta la Escritura, que tiene ojos y tiene... Es decir, que va a estar apercibido de los tiempos, apercibido, será un hombre muy inteligente, será un reinado, sobremanera grande en poder y gloria. Y todo esto, amado hermano, fascinará, encantará y gustará a todo ser viviente.
Dios se encargará, sí, de que a quienes rechazaron la verdadera y única salvación acepten al anticristo y se sujeten a su dominio y su imperio. Por eso dice en el versículo número 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de ¿qué cosa? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron, óigalo bien, todos los que no creyeron a la verdad. Si no, mire, aun cuando usted me diga no, pero la Biblia dice que aquel que no cree en la verdad, ¿en qué se regocija? ¿En qué se complace? ¿Qué dice la Escritura? Sino que se complacieron en la injusticia. Amados hermanos, sí, por referencia al anticristo, este no solamente tendrá poder, como lo hemos visto por la Escritura, y Dios avalará ese poder, sino que Él también se encargará con ese poder y grandeza utilizarlo para ¿qué, mi querido hermano? Él lo va a utilizar para dar muerte, dice la Biblia, a los santos. Acompáñenme nuevamente al libro de Daniel, capítulo número 7. Libro de Daniel, capítulo número 7. Versículo 25. Y hablará palabras contra. Recuerde que Él está, sí, Él es todo lo opuesto a Dios. Hablará palabras contra el Altísimo. Y dice, y a los santos del Altísimo, ¿qué dice? Quebrantará, es decir, que los vencerá. No en vano también así lo ratifica el mismo capítulo 7 en sus versículos anteriores. Acompáñeme por favor. Verso 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos. ¿Y qué sucedía como consecuencia? Y los vencía. Vayamos a la Escritura y veamos qué tiene que decirnos, sí, el Señor al respecto. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 17. Libro de Apocalipsis, capítulo número 17. ¿Lo tienen? Verso número 5 hasta el versículo, sí, número 6. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Recuerden que esto nosotros ya lo analizábamos. Esto es un sistema que va a regir el mundo entero. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Verso 6. Vi a la mujer, aquella que montaba obviamente esa bestia, ebria ¿de qué? ¿De qué se había embriagado? Ebria, dice, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. ¿De quién? De Jesús. Y cuando la vi, dice el apóstol Juan, quedé asombrado. ¿De qué manera? Quedé asombrado con gran asombro. Ahora, ¿de qué se había embriagado, mi amado hermano, ese sistema? ¿De qué se había embriagado esa corriente del mundo que obviamente se opone a Cristo? ¿Se había embriagado de qué cosa? ¿De la sangre de quién? De los santos. Dice aún más la Biblia, de los mártires. ¿De quién? De Jesús. Mi amado hermano, a través de la historia, sí, han sido miles de miles los que han muerto por causa de Jesús. Hombres que defendieron la verdad del Evangelio y dijeron sí a Cristo, sí a su obra, sí a la obra del Calvario. Y por esa fe, por esa certeza, muchos entregaron sus vidas para rendirlas al Señor. Aún más, mi amado hermano, acompáñeme a la Escritura y veamos también qué nos dice el Señor en el libro, sí, de Salmos, capítulo número 116. ¿Aquellos que han muerto en Cristo han muerto en vano acaso?
Salmo 116. Libro de los Salmos, capítulo número 116, verso número 15. Miremos lo que dice el Señor. Miremos pues, ¿lo tienen? Verso 15 del libro de Salmos, capítulo 116. Estimada es a los ojos de Jehová. ¿La qué? ¿Cuántos saben que sí, vivir por Cristo muchas veces sí también demanda nuestro propio cuerpo? Sí, gracias a Dios vivimos en este tiempo, en este país, donde podemos confesar con libertad el nombre de Cristo, donde podemos proclamar con libertad el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos la libertad de tocar una puerta y presentar el Evangelio de salvación. Pero hay naciones en que el Evangelio tiene sí, de por sí una clausura y una censura, e inclusive hay naciones en las que bien se pudiera decir que se combate con la muerte o se paga con la muerte a aquellos que profesan ser cristianos. Vaya a Corea del Norte y luego usted me cuenta. Vaya, mi amado hermano, a aquellos países, diríamos, en el oriente, donde profesan, sí, una religión no cristiana, sino como el Islam y los musulmanes, y usted luego me vendrá a decir, sí, si realmente el Evangelio allá goza de libertad y de privilegios. Amados hermanos, usted tiene que tener presente que hay quienes aún en el pleno siglo XXI todavía sufren persecución y muerte por causa del Señor. Pero la Biblia dice que frente a esas muertes, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Será verdad acaso lo que dice la Biblia en el libro de Salmos? Acompáñeme al libro de Apocalipsis, capítulo número 6. Libro de Apocalipsis, capítulo número 6. Versículo número 10. O del 9 para poder tener la apertura del sello, para leer todo el verso. ¿Lo tienen? Cuando abrió el quinto sello, ¿qué pudo ver? Vi bajo el altar, ahora esto es importante, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de quién. ¿De quién? ¿Qué tenían? En este caso, el testimonio de quién, de Jesús. Amados hermanos, algo importante de ese texto es que estas almas no están en cualquier lugar. A diferencia de la religión tradicional que dicen que luego de que el hombre muere va al purgatorio, estos están directamente ¿en dónde? Dice que están debajo del altar. ¿Del altar de quién? Del altar de nuestro Dios. Y la Escritura menciona que están ahí porque han sido muertos. ¿Por causa de qué? De la palabra. ¿Y por causa de qué más? Del testimonio que tenían. En el versículo número 10 dice que ellos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran? ¿En dónde? En la tierra. El Señor, atendiendo a esa súplica, dice en el versículo número 11: y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amados hermanos, la Escritura pues nos dice
En ese sentido que Dios no solamente estima, sí, cosa preciosa la muerte de sus elegidos, sino que también Dios tiene un tiempo para dar justa retribución a los que han provocado esa muerte. Cuando vamos al libro de Daniel, nos dice el Señor, libro de Daniel, capítulo número 7, verso 25. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, ¿quién? El anticristo. Pensará en cambiar los tiempos, dice, cuando habla de los tiempos, mi querido hermano, sí, habla en sí mismo del sistema en el que el mundo actualmente se conduce. Es decir, que si vendrá a imponer un nuevo orden, un nuevo régimen para poder gobernar. Es decir, que dejará sin efecto las leyes que actualmente rigen al mundo para él poder implantar sus propias leyes. Una vez que logre lo primero, entonces avanzará a lo segundo. ¿Y qué será eso? Dice la Biblia, pensará en cambiar los tiempos, pero también dice que pensará cambiar, ¿qué cosa? La ley. Pero no habla de la ley terrenal, sino de la ley de la palabra. Pensará, mi amado hermano, también instaurar un nuevo sistema de religión. Obviamente para conllevar al hombre a un solo fin, para que él pueda recibir, sí, en este caso, tributo de gloria, él pueda recibir alabanza para sí, porque recuerde que la intención de Satanás, desde un inicio hasta la presente fecha, siempre ha sido la de buscar su propia gloria, sí, siendo o queriendo ser igual o semejante a nuestro Dios. Mis amados hermanos, nos dice la Escritura. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo número 13. Miremos de qué manera este hombre blasfemará contra nuestro Dios. Apocalipsis, capítulo número 13. Verso número 6 al 8. Apocalipsis capítulo 13, verso 6 al 8. Aquí se ve en sí mismo, ¿sí?, qué es lo que quiere el anticristo, ¿sí?, al imponer su régimen sobre esta tierra. Abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios, para blasfemar de su nombre. ¿De qué más? De su tabernáculo. ¿Y de qué más? Miren, tres adjetivos esenciales. El primero, blasfemar primeramente su nombre. Es decir, quitando el prestigio, quitando, sí, en este caso la pleitesía y la gloria que está depositada en el único que la puede recibir, nuestro Dios. Segundo, si desvalorizará, ¿qué cosa más? Su tabernáculo, su morada. Es decir, que él de alguna manera va a desestimar como cosa preciosa, sí, lo que Dios ha preparado para sus santos. Y tercero, también menospreciará y blasfemará ¿contra qué? Dice ahí, contra los que moran en el cielo. Amado hermano, eso implica de que su intención es hacerle creer a la humanidad que el bienestar, que la gloria y que el poder no necesariamente se debe de adquirir arriba, sino que se encuentra aquí abajo. A diferencia de lo que dice el verdadero evangelio, la sana doctrina, que sí, que nosotros debemos más bien de mirar las cosas de arriba y no las de la tierra. Por eso es que la Biblia, mi querido hermano, sí, siempre nos demandará que su pueblo busque los tesoros, sí, pero no los terrenales, sino los tesoros celestiales, donde el orín y la polilla logra corromper. Pero mi amado hermano, sí, tiene su mirada en la tierra.
Dice el versículo número 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué cosa? Y vencerlos. Es decir, tiene autoridad para pelear contra los creyentes y, amado hermano, los creyentes morirán. Versículo 7, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y mire, este es su objetivo esencial. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, esto se me vio la semana anterior, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y ese texto termina con el verso 9 diciendo: si alguno tiene oído, oiga. Ese es el imperio del anticristo y ese es el objetivo esencial de su reinado: buscar adoración y gloria por parte de los moradores de la tierra. Sí, pero los moradores de la tierra, sí, como pago frente al menosprecio de la verdad de Cristo, recibirán eterna perdición y castigo. Para concluir, Daniel capítulo 7, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. El cumplimiento del tiempo de Dios llegará al reinado del anticristo. Versículo número 26 del capítulo 7 de Daniel. Pero se sentará el juez. ¿Y qué hará? Ajá. ¿Por qué le quitará su dominio? ¿Qué había dicho el Evangelio de Lucas? Sí, en el capítulo número 4, verso 6. ¿Qué decía? Sí, le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, pero ahí hay una parte importante, porque a mí me ha sido entregado. ¿Quién puede tener, amado hermano, poder para entregar todo esto? Nuestro Dios. Dios pone reyes y quita reyes. ¿Se acuerda usted, mi querido hermano, el testimonio de Nabucodonosor? ¿Verdad? Él es el que eleva al hombre en la gloria, pero también, si él quiere, lo puede. Sí, lo puede hacer caer, lo puede humillar. Él es el que te da el privilegio de tener un hogar feliz. Y si tú vives conforme a su palabra, te mantiene en esa alegría. O él también puede, ante tu rebeldía, quitarte la paz de tu hogar y humillarte y hacerte ver que solamente cuando lo buscas es que puede volver la paz, sí, en tu corazón. Solamente él. La Biblia menciona, acompáñame por favor a Daniel 7, versículo número 26. Se sentará el juez y le quitará su dominio. ¿Con qué fin? Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, mira, esto es importante, sea dado a quién, mi amado hermano. ¿A quién va a ser dado toda esa gloria? Ahora, pero ¿de dónde? Ahora, ¿a quién es lo importante? ¿De quién proviene todo esto? De Dios. Pero como Satanás lo utiliza para su vanagloria, Dios se encarga de quitarle esa autoridad, destruir ese imperio, amado hermano, y tal cual como lo hizo con la tierra de Canaán, que Dios dándosela primeramente, sí, a los moradores de la tierra, y ellos corrompiéndola, Dios se la quitó por medio de guerra y de lucha, y se la dio a quién después, a su pueblo, sí, al pueblo de Israel. De la misma manera dice el Señor, para que sea dado al pueblo de quienes. Hay un requisito para obtener esa gloria y ese poder. Hay que ser, ¿qué cosa? Santo. Pero recuerda que esa santidad no viene, ¿verdad, mi amado hermano? Por valentía, o no viene en sí mismo, sí, por labor propia. Eso viene de parte de Dios a través o por medio de Jesús.
La Biblia nos dice para que sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Apocalipsis capítulo número 20. Libro de Apocalipsis, capítulo número 20. ¿Lo tienes? Versículo número 4. Quiero llegar a la parte final de ese verso. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, ¿de quiénes? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron en sus frentes ni en sus, dice ahí, ni en sus manos. ¿Y qué dice la Biblia? En esa última frase. Y vivieron. ¿Y qué más? Y reinaron. ¿Con quién, mi amado hermano? Con Cristo. ¿Durante qué tiempo? Muchos en la actualidad quieren vivir ciertos años con alegrías que el mundo les da, con satisfacciones que el mundo les brinda. Los jóvenes de pronto se pierden en su juventud. Sí, porque piensan que esa edad que tienen la van a llevar toda la vida. Amado hermano, amado joven, en un abrir y cerrar de ojos, las canas vendrán a ti. En un abrir y en un cerrar de ojos, sí, mi querido hermano, sí, los dolores y los achaques y el desgaste de tu cuerpo va a anunciar su advenimiento a tu cuerpo. Mi amado hermano, ayer leíamos un texto bíblico en el libro de Eclesiastés. ¿Sí? En cuanto a esa, sí, diríamos así, a ese mal uso de la juventud. Acuérdate, dice la Biblia, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los días malos, ¿sí?, no puedas decir de esos días que no has tenido complacencia. ¿Quién realmente puede darle sentido y puede darle valor no solamente a tu juventud, sino también a tu niñez y a tu ancianidad? Solamente Cristo Jesús. Él te ha prometido, mi querido hermano, vivir y reinar con Él durante su tiempo de reinado en esta tierra. No busques placeres actuales. Busca más bien santidad al momento, que tu risa se haga llanto más bien ahora, para que después tus lágrimas se conviertan en gozo, reinando y viviendo con tu Dios por la eternidad. Eso es lo que el Señor quiere. Dile no al diablo, dile sí a Jesús. Dice Apocalipsis 7, versículo número 27. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino, ¿qué dice? Eterno. Y todos los dominios le servirán ¿a quién? A ese Dios que nos dio el poder. Y obedecerán. Daniel 7, verso 27. Y el verso 28, el verso final de ese capítulo dice: aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, ¿sí?, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro demudó, es decir, cambió. Pero guardé el asunto en mí. ¿Para qué, amado hermano? Y eso es lo que Dios quiere en esta noche. Que todo cuanto el Señor te ha hecho, no solamente saber o entender, tú lo guardes en tu corazón. Medita en tu forma de vivir, y si no le estás agradando a Dios, ajústate a las demandas del Señor. Ven corriendo a la cruz de Cristo. Pide perdón si estás en una vida de pecado y permite que el Espíritu Santo te guíe, sí, a un reino eterno, un reino de bendición que el Señor ha preparado para aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Amén. El Señor te bendiga, mi amado hermano. Aleluya.
Oremos.